definiciones de lo que es el dolor, que actualmente el dolor semiológicamente está definido como una sensación desagradable e imperiosa producto de una lesión celular. Esta puede ser física o emocional. Y ya en la época moderna se estudia al órgano por lo que es un órgano componente de un sistema que es vital para las funciones posteriores. En la medicina, el estudio cardíaco y del músculo cardíaco específicamente tiene muchas contemplaciones. La primera es la medicina asistencial, caracterizada por el cuidado de los hábitos alimenticios y todo lo relacionado a los productos, porque la medicina asistencial se apoya en su contraparte, que es la que están viendo aquí, la quirúrgica, la cirugía corazón abierto, que ya se realiza hace más de 100 años, en las que se reemplaza un corazón por otro, comprándole a nuestro paciente un promedio de 10 a 15 años, en promedio si se queda el corazón enfermo, que solo te compra 4 a 5 años. Estos se apoyan, por ejemplo, en los estudios imagenológicos. En esta imagen, por temas X no se ve muy bien, pero si ustedes observan atentamente, tal vez en las pantallas, en el segmento de acá se pueden ver las válvulas y estas cómo se abren. Entonces, en un conjunto tenemos la entidad clínica, los signos y los síntomas, tenemos los medios diagnósticos y finalmente tenemos los medios quirúrgicos de resolución. Lo que ustedes están viendo aquí es el fundamento del instrumento principal con el que trabajamos en la medicina. Estas ancas de rana, en el año 1758, más o menos por ahí, Galvani inventa un dispositivo que ustedes lo pueden ver ahí, es este de acá, que como pueden ver lo está agarrando con su mano, en el que cuando Galvani aplica electricidad, las ancas de rana se contraen, estando separadas de las extremidades. Están separadas del tronco y del sistema nervioso, y sin embargo, de manera exógena, puede generar contracciones. Galvani utiliza estos experimentos y viaja a países como Francia e Inglaterra, donde los ejecutados en la guillotina durante el terror, así se llamaba, que Robespierre infundía en los enemigos de Francia, los ejecutaba con un dispositivo que te permitía ejecutar hasta 15 personas en 10 minutos, que se llamaba guillotina, en la que una hoja de acero cae súbitamente en un establo de madera, cortándote la cabeza, la guillotina. Sin embargo, en Londres las ejecuciones eran más guiadas por la palabra del rey, por lo cual te ejecutaban en la horca. Pero eso era indistinto para Galvani, quien para financiar sus investigaciones introducía el galvanómetro en las cabezas cercenadas o en el ano de las víctimas de ahorcamiento, y al prenderlo, las cabezas cortadas abrían los ojos o sacaban la lengua, se ponían a masticar, impresionando a la gente y asustándola. En contraste, a los ahorcados, que tenían el cuello totalmente partido, les introducía el galvanómetro en el ano, y al prenderlo, los cadáveres con el cuello partido empezaban a moverse, lo cual le daba la fama que ustedes ven en esta caricatura. ¿Qué está haciendo? Reviviendo a los muertos. Exacto que no lo hacía, pero ya saben cómo es el vulgo inmoral, ¿no? Entienden lo que quieren entender de la ciencia, de lo que es. Pero bueno, Galvani incluso, ¿no?, inspira a una joven Mary Shelley a la edad de 16 años, quien se da cuenta que tal vez podemos reanimar cadáveres con electricidad. Y es con esa idea que Mary Shelley en Irlanda escribe su novela Frankenstein. Sin embargo, ¿por qué estamos viendo a Galvani? Lo que ustedes están viendo en la imagen de abajo a la derecha, esta imagen acá, corresponde a un galvanómetro en el año 1800 y pico, en el que Einthoven descubre que el galvanómetro no solo puede emitir electricidad, sino que también puede recibirla. Y Einthoven empieza a buscar el origen de esa actividad eléctrica hasta que finalmente la descubre. Galvanómetro, este instrumento de morbo, es el padre de lo que hoy llamamos electrocardiógrafo. La medicina
va avanzando en relación a la medicina asistencial, ¿no es verdad? Y empezamos a encontrar ejemplos de por qué el conocimiento anatómico y funcional del corazón es relevante. No está respirando y no tiene brazos ni piernas. No tiene esas partes. ¿Dónde está? ¿Sabes? Si encontráramos a una persona sin piernas y sin brazos, ¿nos molestaríamos en resucitarlo? Me refiero a que, ¿qué calidad de vida podría tener? Yo desearía vivir sin piernas. ¿Qué tal sin brazos? Sin brazos o piernas es como vives ahora, Kevin. No haces nada. Volvamos al paciente porque lo está perdiendo. Ok, muy rápido. Atención, necesitamos bombear al ritmo de 100 latidos por minuto. Ok, es duro de seguir. ¿Cuánto es eso por hora? ¿En qué te ayudará? Lo dividiré y luego contaré. Cierto. Muy bien. Un buen consejo sería bombear al ritmo de Stayin' Alive de los Bee Gees. ¿La conoces? Sí, claro, me encanta. First I was afraid, I was petrified. No, es... Stayin' Alive. Sí, Stayin' claro, Alive. entiendo. Ya la reconocí. Usted estaba en el estacionamiento. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can tell by the way I use my walk. I'm woman's man, no time to talk. Music loud, when the world be kick around, say someone's more. But it's alright, it's okay. You can look the other way. You don't do Staying alive, staying alive. No mantuvieron los 100 latidos por minuto y la ambulancia no llegó porque nadie llamó al 911. Lo perdieron. Muy bien, está muerto. ¿Alguien sabe qué sigue? ¿Alguien sabe? ¿Rose? No tengo idea. ¿Alguien más? Enterrarlo. Buscar tarjeta de donador. Si tiene una, deben recogerlo ya. No trae billetera, ya vi si es un donador. ¿Lo es? Sí, trae hielo y una cubeta de poliestireno. Aquí vamos. Los corazoneros, mi corazón. Precioso corazón. No me siento bien. Voy a sentarme. Esto no debe ser. No debiste levantarle. ¿Estás bien? Por Dios. Dime por qué rayos le cortaste la cara al muñeco. No creí que se viera real en la película. Y al contrario, es muy realista. Tuvimos que pagarlo. Costó cerca de 350,000 por un muñeco. Muy bien, oye. David, es por eso que nos entrenamos. Comenzamos con el muñeco y aprendemos de los errores. Y ahora Dwight sabe que no debe cortarle la cara a una persona. Como ven, es fácil perder la línea de pensamiento cuando estás haciendo medicina asistencial. Muy bien. El corazón tiene una serie de particularidades que nosotros podemos ver macroscópicamente, ¿no es verdad? La anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. Lo primero, ¿no es verdad?, es la relación macroscópica, que es la que nosotros podemos identificar. Si yo dibujo, ¿no es verdad?, a un individuo aquí, ¿no es verdad? Por ejemplo, ustedes saben que desde la línea media clavicular hacia abajo, ¿no es verdad?, junto con el reborde costal, nosotros empezamos a trazar las líneas que dividen el abdomen, ¿no es verdad? Esos trazos abdominales que dividen al abdomen en 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastro, etcétera, etcétera, etcétera. Anatómicamente, nosotros dibujamos unas líneas acá que corresponden al espacio que ocupa el corazón en el tórax. Ese espacio cardiológico, igualito que estos tienen nombre, también tiene nombre, se denomina mesocardio, como el mesogastro, que está acá, ¿no es verdad?, donde está el estómago, corresponde al mesocardio. Esto es muy importante porque es parte del proceso semiológico de evaluación. Cuando yo me pongo un aparatito, ¿no?, tengo que escuchar. Las particularidades anatómicas macroscópicas son los músculos que están componiendo la unidad funcional del corazón. En este caso los músculos se llaman músculo estriado cardíaco, a diferencia del músculo estriado esquelético, que las diferencias son amplias. ¿Qué es esto? Perfecto. ¿Y qué es esto?
Escafoide semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Y bueno, el resto. Las diferencias abismales que ustedes van a encontrar entre el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco es el sitio de inserción. El músculo estriado esquelético, ¿dónde tendrá su inserción? De un hueso a otro hueso, lo cual le permite algo que en semiología se denomina arco de movimiento. Sin embargo, el músculo estriado cardíaco tiene una diferencia, que es que no tiene inserciones. Es un solo complemento del músculo cardíaco. Este músculo cardíaco tiene en algunos segmentos un grupo de inserciones con estas unidades funcionales que se llaman válvulas. Tenemos por partes el anillo fibroso, las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares de primer orden. A diferencia, no es verdad, del músculo auricular, que se denomina músculo papilar de segundo orden o incluso de tercer orden. Así de sencillo. El músculo papilar de primer orden siempre está en los ventrículos. Es altamente contráctil y permite la expulsión de sangre con una fuerza contráctil más amplia. Consecuentemente, entonces, ¿no?, los anillos que corresponden a las válvulas que se encuentran interauriculoventricular. Después le siguen los vasos sanguíneos más grandes que corresponden a la aorta y a la arteria pulmonar, con su respectiva válvula, ¿no es verdad? La válvula de Arancio y aquí la válvula de Morgani. Las aurículas, sin embargo, tienen un grupo de particularidades. Acá ven algo, acá ven algo y acá ven algo. Tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. ¿Qué es el seno coronario? Es la masa, la bolsa de sangre venosa que desemboca aquí, que está recogiendo la sangre venosa de la masa cardíaca. Así de sencillo. ¿Se acuerdan, no anatomistas? Ya, súper. Entonces, estas son las unidades funcionales macroscópicas. Las unidades funcionales microscópicas las estamos viendo aquí, que son las particularidades más sencillas. Lo primero, ¿hay hueso aquí? No. Entonces el músculo cardíaco no tiene huesos. Lo segundo, los núcleos son periféricos, a diferencia del músculo esquelético, que los núcleos son centrales, y posteriormente tiene las dos unidades con las que vamos a trabajar a continuación. ¿Cuáles son las unidades con las que estamos trabajando acá? La primera unidad que deben conocer para fisiología cardíaca es esta de acá, esta que están viendo acá, y que podemos ver, esto es un corte histológico, aquí hay una, aquí hay otra. Estas unidades funcionales se llaman puentes. Entonces tenemos dos unidades funcionales, tenemos el puente y la segunda unidad funcional que corresponde a la unión estrecha, las tight junctions del corazón, que es esta de acá, esta cosa de acá, estas líneas blancas. ¿Dónde está esta imagen? Acá. Se llaman desmosomas. Fíjense, ¿cómo funciona cada uno de estos? Las dos unidades funcionales, ¿no es verdad? Entonces vamos a dibujarlas así. Resulta que tenemos un músculo cardíaco y abajo tenemos un músculo cardíaco y al otro lado tenemos un músculo cardíaco. En condiciones normales, ¿no es verdad? Si yo le generara actividad eléctrica que va a generar una contracción, la actividad eléctrica bajaría por aquí, pero no tiene forma de llegar a las otras fibras, porque estas, por ejemplo, el músculo escleroesquelético tiene las fibras prácticamente rectas y una le sigue a la otra, generando una fuerza contráctil que puede sostenerse. Esta no está hecha para sostenerse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos literalmente más músculo que une un segmento con el otro. Por lo tanto, ¿qué creen que pasa con la electricidad? Se transfiere de un segmento a otro. Entonces estos puentes musculares que ustedes están viendo sirven para el paso de la actividad eléctrica. En contraste, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no es verdad?, la unidad corresponde a la unión estrecha, es el desmosoma. Entonces, ¿para qué sirve este desmosoma? El corazón, ¿qué función tiene? Bombear sangre. Quiere decir que tiene que tener una capacidad contractil. Sin embargo, ¿cómo pueden contraerse todas las células al mismo tiempo? Por ejemplo, en la aurícula tienen que relajarse todas al mismo tiempo y luego tienen que contraerse todas al mismo tiempo.
ese es un fenómeno físico. Entonces tenemos una base fundamental que es el puente que genera el fenómeno eléctrico. El desmosoma lo que hace es transferir la energía cinética de una fibra a la otra. Entonces todas se tensan al mismo tiempo y todas se relajan al mismo tiempo, porque ese fenómeno de fuerza físico lo transfiere el desmosoma de un segmento de fibras al otro. Entonces los dos fenómenos, el fenómeno que explica la contracción ya lo conocemos, y el fenómeno contráctil en sí mismo también ya lo conocemos. Entonces se transfiere la fuerza física a través de estos desmosomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se contrae una célula, es decir, se estira una célula cuando se está relajando, y luego cuando se contrae, ¿qué pasa con la célula de lado? Se contrae, y se contrae, y se contrae. Pero para no forzarlo y desgarrarlo, se contraen todos por la misma actividad eléctrica y transfieren la energía cinética al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Todo al mismo tiempo. Eso no pasa con el músculo esquelético, por ejemplo. Muy bien. Como lo hemos visto, la función cardíaca es bombear sangre. Cada una de estas funciones, no hay una parte que sea más importante que la otra cuando estamos hablando del corazón. Si nosotros nos damos cuenta aquí, por ejemplo, no es verdad, estamos viendo las dos distribuciones del flujo sanguíneo a partir de la función del corazón como bomba. Tenemos una circulación más extensa que se llama circulación mayor, que se encarga de la perfusión de los tejidos. ¿Qué es perfusión? Es la sangre que llega a los tejidos. Y tenemos una circulación menor, que recibe su nombre por su diámetro, que es apenas naciendo del ventrículo derecho a los pulmones y de los pulmones de regreso a la aurícula al ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo ya empieza la circulación mayor. Entonces tiene un circuito mucho más corto. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, la distribución por nombre de los vasos sanguíneos incluye la distribución venosa. Entonces quiere decir que cuando yo estoy hablando de circulación mayor, no solo estoy hablando del circuito arterial, estoy hablando del circuito arterial, el arteriolar, la metaarteriola, la vénula y finalmente las venas. De esa forma es como se distribuye tanto la circulación mayor como la circulación menor. Aquí se genera, sin embargo, un fenómeno que es importante recalcar. Lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, ¿no?, es la distribución de los vasos sanguíneos inmediatamente salen de la arteria aorta. Ya. La arteria aorta, muchas gracias. La arteria aorta, entonces, fíjense, el músculo del ventrículo izquierdo, cuando se contrae, está generando un fenómeno físico, ¿sí o no? Este fenómeno físico se llama presión. La presión que puede ejercer el ventrículo izquierdo cuando se contrae es entre 80 y 120 milímetros de mercurio. ¿Les suena familiar este valor? Ya. Resulta que este fenómeno, por ejemplo, solo se puede dar cuando está en sístole. Sin embargo, cuando la presión disminuye porque está descansando el corazón, aún chocan los vasos sanguíneos contra la pared, contra el flujo sanguíneo, en la que se genera entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Entonces aquí adentro, ¿es verdad?, ni bien se contrae el ventrículo, se ejerce bastante presión y la sangre sale en un flujo unidireccional prácticamente laminar, es expulsada la sangre, por lo que aquí se genera un fenómeno muy interesante. Ni bien salen los vasos sanguíneos, la primera rama, es verdad, de los vasos sanguíneos se llama aorta ascendente, le sigue el callado de la aorta descendente, la aorta torácica, la aorta abdominal. Sin embargo, los primeros vasos sanguíneos, como ustedes ven en esta imagen, los primeros vasos que salen de la aorta, dan una irrigación de esta forma al corazón, dándole un aspecto de corona, que es por donde reciben su nombre de vasos coronarios o arterias coronarias. Sin embargo, el flujo
de la sangre que está saliendo con esta presión es muy fuerte. Es tan fuerte que no puede separar un poquito de sangre para los vasos coronarios. Por lo que el corazón es el único órgano que se alimenta en diástole, a diferencia del resto de los tejidos que se nutren en sístole. Estos vasos coronarios, ¿no es verdad?, tienen una distribución equitativa. ¿Qué quiere decir equitativa? Que no son iguales en todos los segmentos, pero les llega la misma cantidad de sangre. ¿Y de qué depende esa distribución? Lógicamente de la forma del corazón y su disposición en relación a otras vísceras. Porque el corazón aquí está apoyándose sobre el diafragma. De este lado viene el pulmón izquierdo y de este lado viene el pulmón derecho. Entonces, la distribución, si bien es equitativa, no es igual. Los vasos sanguíneos que nosotros vamos a ir viendo, como ustedes pueden ver en estos segmentos, están irrigando distintos vasos, distintos segmentos. Por lo tanto, no es lo mismo que se me obstruya un vaso sanguíneo perforante a uno periférico, que da los fenómenos que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma. ¿Listo? Como pueden ver aquí, esto es una tomografía que es carísima de hacer, cuesta como 6,000 bolivianos, que se llama tomografía en 3D. Esta es una angiotomografía en 3D. ¿Por qué? Porque le han puesto el suero, ¿no es verdad? Y los vasos sanguíneos han empezado a brillar. Por suerte para nuestro individuo, está sano, su corazón está sano, no hay ni un solo rastro de patología cardíaca. Qué huevada, esos son 6,000 bolivianos para confirmar que está sano, ¿no? Pero bueno, mejor gastar 6,000 bolivianos y estar sano que gastar 6,000 bolivianos y estar enfermo para volver a gastar. Como toda víscera, el corazón tiene que tener una inervación. La inervación es la actividad nerviosa de cada víscera que le están dando respectivamente sus sistemas, tanto locales como sistémicos, en relación al sistema nervioso. ¿Cómo funciona la primera parte? Vamos a hacerlo así para que quede claro. Okay. Vamos a explicar el sistema muy rápidamente. Resulta, ¿no?, que tenemos las siguientes vísceras. A ver. Y bueno, la tráquea, ahí. Sin embargo, que continúa aquí. Entonces, para que nos quede más que claro, tenemos en un principio, ¿no es verdad?, la inervación simpática. Y contrastando con la inervación simpática, la inervación parasimpática. Fíjense bien. La inervación simpática, ¿no es verdad?, de el corazón en específico, que es una inervación que está compartiendo con el resto de los sistemas, incluyendo el esófago y la tráquea, ¿no?, ¿viene de dónde? Tenemos las vértebras cervicales, y las vértebras torácicas, ¿no?, con su carilla articular, porque en esta superficie de carilla articular, ¿qué tiene que articularse? Costillas. Las costillas vienen aquí. Cuando las vértebras se insertan con el disco, ¿no es verdad?, y abajo le viene otra vértebra, ¿no?, cuando entran en contacto con las de la siguiente manera, forman este orificio de acá, que se llama conducto raquídeo u orificio radicular. Radicular viene de la palabra raíz.
De este orificio radicular, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, mi derecha, se forman, ¿no es verdad?, los nervios raquídeos o raquimedulares. Nervios que salen de la raíz de la médula, raquimedular. Estos nervios tienen dos proyecciones, lo vamos a dibujar con verde porque es el simpático. La primera proyección es acompañando a la costilla, que como pueden ver acá está inervando los músculos intercostales, que se llaman externo, interno e íntimo. Los músculos intercostales, este es el íntimo, el externo al medio, el interno al medio y el externo la parte anterior. De aquí, ¿no es verdad?, va saliendo, y es por eso que, por ejemplo, las punciones costales se hacen siempre supracostal, porque por debajo de la costilla, ¿qué creen? Hay un nervio. Okay. Con esta aclaración hecha, ¿no?, nunca pinchen por debajo. Si su paciente tiene edema pulmonar, le van a sacar con una jeringa líquida, le van a sacar pus con una jeringa, siempre por encima de la costilla, nunca por debajo. Sin embargo, hay otra particularidad que nos llama la atención, y es la siguiente. Un segmento del nervio forma un ganglio y luego va descendiendo y forma otro ganglio, y luego va descendiendo, forma otro ganglio, y después va descendiendo, forma otro ganglio. Estos ganglios se proyectan hacia adentro, ¿y saben qué están inervando? El corazón y los pulmones. Estos ganglios que están de manera descendente, aquí que ustedes están viendo acá, se llaman cadena simpática torácica. Y como dice su nombre, es una inervación simpática, es una inervación medular. Y viene de los estímulos, por ejemplo, el primer estímulo que se me ocurre que sea simpático es el adrenérgico, dado por la adrenalina de la médula adrenal, de la glándula adrenal. Adrenal, ¿no? Ad, arriba, renal, renal. Sobre el riñón, quiere decir glándula sobre el riñón, adrenal. Ok. Esta inervación simpática, por ejemplo, ¿qué quiere decir inervación? Que esto está compuesto de neuronas. La neurona adrenérgica, por ejemplo, ¿no es verdad? Una vez estimulada, ¿qué es lo que hace? Pone a funcionar estas cosas. ¿Qué quiere decir que pone a funcionar estas cosas? Aumenta la contracción cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractividad cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, dilata los alvéolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me pongo a trotar, ¿secreto adrenalina? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dilatan mis alvéolos, ingresa gran cantidad de oxígeno, y como tengo gran cantidad de oxígeno y mis músculos necesitan mucho oxígeno porque me estoy ejercitando, los vasos sanguíneos garantizan la llegada de la sangre porque se contrae más el corazón y sube más la presión, por lo tanto llega más sangre a los tejidos periféricos y la demanda de oxígeno, ¿no es verdad?, que ha subido, y quiere decir que ha subido el consumo de oxígeno, que está completamente a salvo porque ha aumentado también la entrega de oxígeno de la respuesta adrenérgica. Entonces, para eso sirve la inervación, para la inervación simpática. Pero ¿cuál es el problema con la inervación simpática? En contraste, porque hemos dibujado todas estas vísceras. La inervación simpática, por ejemplo, del estímulo adrenérgico, a estas vísceras las pone a dormir. Es por eso que cuando estás haciendo ejercicio no quieres orinar, no quieres defecar y ciertamente no quieres dormir, porque está predominantemente un sistema simpático. En contraste, por ejemplo, el parasimpático está representado en su mayoría por este par craneal, que se llama nervio vago. El nervio vago, a diferencia del simpático, por ejemplo, que no tiene un representante específico, porque, por ejemplo, en el tórax es la cadena simpática torácica, y en el abdomen el plexo ciliar. Sin embargo, el estímulo adrenérgico pone a funcionar esto y pone a dormir esto. Parasimpático quiere decir parecido al simpático. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando hay activación colinérgica, es decir, la que sale del parasimpático, estas vísceras se van a dormir y estas se ponen a funcionar. El colinérgico, que es parecido al simpático, disminuye la contractividad cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la dilatación alveolar y pone a funcionar las vísceras. Entonces, cuando te levantas después de dormir, quieres orinar, quieres defecar y quieres comer, porque están trabajando todas tus vísceras producto de la actividad colinérgica,
que alguien se despierta con el corazón a 100 cuando se despierta. Nadie me tiene una pesadilla. Porque el estímulo parasimpático que ustedes están viendo acá es el que entra en acción para dormir a las vísceras cardíacas y lógicamente pulmonares y ponen a trabajar al resto, parecido al simpático, hasta este segmento de acá, hasta este segmento. Porque el vago es faringo, laringe, tráqueo, esófago, cardiólogo, gastro, hepatocólico superior derecho. El segmento inferior izquierdo, el sigmoides y el recto no están inervados por el vago. Tienen un cerebro local aquí abajo. David, todavía saben cómo es la distribución. Habiendo dicho eso, entonces, es verdad, ¿por qué necesitamos esta inervación simpática y parasimpática? Porque dentro, no es verdad, del corazón, representando entre el 8 y el 10% de la masa cardíaca, encontramos una serie de neuronas altamente especializadas que se llaman sistema cardionector. El sistema cardionector, ¿no es verdad?, el que están viendo ustedes aquí en la imagen, es el que se encarga de llevar estos estímulos. Está llegando el nervio vago y están llegando los nervios simpáticos. Entonces tiene ambas inervaciones. Tiene una inervación que lo va a estimular y tiene una inervación que lo va a inhibir. La inervación estimulante, dada por este sistema, el sistema simpático, y la inervación inhibitoria, dada por el nervio vago. Entonces, en contraste tenemos, ¿no?, el sistema cardionector compuesto por el nódulo sinusal o de Keith-Flack, las fibras de Torel, de Bachmann y de Wenckebach, el nódulo auriculoventricular o de Shaftabara, el haz de His izquierdo y derecho, y las fibras de Purkinje derechas e izquierdas. Todas estas están inervadas por lo mismo. Entonces, el nódulo sinusal, por ejemplo, si es estimulado por el sistema adrenérgico, ¿qué es lo que hace? Manda más actividad eléctrica, con más actividad contráctil, con más expulsión de sangre, con más distribución de oxígeno. Terminamos de correr, ya nos sentamos aquí, ¿no?, subimos las gradas, nos sentamos aquí, y como han disminuido los requerimientos de oxígeno de los tejidos periféricos, ¿qué se activa? La vía parasimpática. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad cardíaca y disminuye todo lo demás, siempre dentro de su rango. ¿Cuál es este rango? Pues está dado por el potencial de membrana. Ahorita vamos a correlación. El potencial de membrana, ¿no es verdad? Mejor empezaremos por aquí. Potencial de membrana, ¿no es verdad?, está explicado ya por la clase que hemos tenido de potenciales de membrana, en el que en un esquema de Davenport, ¿no es verdad?, veíamos que las células que no están haciendo nada se pueden despolarizar, agarran su potencial de acción y luego se repolarizan. Entonces le daremos nombre a todas estas fases. La fase en la que la célula no está haciendo nada se llama potencial de reposo. Sin embargo, alcanza un potencial umbral la célula. ¿Qué quiere decir potencial umbral? El momento en el que se abren los canales, en este caso canales de sodio. El sodio ingresa, ¿no es verdad?, el sodio ingresa a la célula y una vez que cambia de polo se llama, y una vez que alcanza su índice contráctil más alto se llama potencial de acción. Sin embargo, la célula cardíaca goza de un fenómeno que el músculo escleroesquelético también goza, pero este es controlado por nervios periféricos que sí responden al lóbulo parietal, es decir, nosotros lo controlamos. No es vegetativo. En el caso del corazón, sí es vegetativo. Y es este fenómeno. Entonces hemos alcanzado nuestro potencial de acción sodio dependiente. Sin embargo, tenemos aquí, ¿no es verdad?, tenemos aquí una particularidad que se llama meseta cardíaca. La meseta cardíaca está mediada por el calcio activador de los microfilamentos. ¿Y qué es el músculo cardíaco sino una gran red de microfilamentos? Pero ¿por qué está esta meseta cardíaca con calcio? Bien, si nosotros viéramos el corazón, ¿no es verdad?, esto es en una unidad de tiempo. Estos son 0,5 milisegundos, por si acaso. Entonces tenemos aquí una unidad de voltaje, ¿no es verdad?, y una unidad de tiempo. Y eso es muy importante. Porque, por ejemplo, ¿por qué está el calcio aquí? Si nosotros viéramos el corazón activo, veríamos que se contrae, pero no se contrae como mi mano.
lo que hace es que cuando el corazón se contrae, en una unidad de tiempo, mantiene la contracción. Contrae con sodio, pero mantiene la contracción una fracción de segundo más, porque esto de aquí toma 0,2 a 0,3 milisegundos. Pero toda la meseta lleva medio segundo. Hay una contracción sostenida por parte del corazón para garantizar ¿qué cosa? En una contracción por un potencial de acción sale el 70%, pero con la meseta mediada por calcio sale el 90%. Entonces cuando la aurícula se contrae, en su primera contracción sale el 70%, pasa la sangre al ventrículo. Y esa fracción de segundo más, que se mantiene contraído, sale el otro 90%. Entonces ¿qué le pasa al ventrículo? Se llena, se contrae, mantiene la contracción de nuevo y ¿qué creen? Sale el 90%. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Se sale el... ¿Y con qué se sale el potasio? Con su carga eléctrica. Y si se sale la carga eléctrica, se empieza a volver más y el corazón se relaja. Por eso hemos visto potencial de membrana primero. Sin embargo, cuando hay actividad, no es verdad, se polariza por sodio, no es verdad, y hay contracción por calcio. ¿De dónde sale este calcio? Sale de dos lugares. El primer lugar, de la sangre. Llega en la sangre, como habíamos visto, no es verdad, calcio en sangre, y el corazón capta eso a través de sus canales de proteínas. Y en segundo lugar, el retículo sarcoplasmático. El corazón tiene pequeñas cantidades de calcio dentro de su retículo sarcoplásmico para que en caso de que no haya calcio en sangre, este se contraiga. Porque sí existe la hipocalcemia, que cursa con los signos de Trousseau y de Chebostek, que la mano se te queda así, la cola se te queda así, porque como no hay calcio, se despolariza, se queda contraído por la poca actividad de los microfilamentos que se cansan y se quedan tensos, como una mazurca. ¿Alguna vez han tenido un calambre mientras duermen? ¿Les falta calcio o les falta potasio? Les faltan ambas cosas. Fuckers. Ok. ¿Cómo se produce esto? El problema con los seres humanos es que un ser humano promedio debe tomar alimentos lácteos hasta los 27 años. Y el café retrasa la absorción de la leche. Entonces cuando desayunas café, sin fruta por lo menos, estás haciéndote en gran cantidad a sufrir todo tipo de alteraciones musculares. Pero yo qué sé, ¿no? Okay. Café con leche. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo no es verdad el potencial eléctrico, no es verdad del corazón. Cuando llega aquí, ¿qué pasa con la contracción? Se inicia, acaba, pero el calcio, como acabamos de ver, no es verdad, en nuestro Kahoot de osmolaridad, el potencial de acción del calcio no es igual al del sodio. Entonces el sodio tiene un potencial más alto. Sin embargo, es un potencial eléctrico alto del calcio y se mantiene la contracción y luego se empieza a relajar. Que va de la mano con la línea roja, que es la actividad contráctil. Potencial de acción, se contrae, hay una contracción sostenida y se relaja. Luego empieza de nuevo, y luego empieza de nuevo, y luego empieza de nuevo. Esto es muy importante, ¿no es verdad? Porque nosotros lo que estamos viendo en cada uno de estos es justamente la despolarización por sodio con una contracción sostenida por la meseta mediada por calcio, con repolarización mediada por flujo de potasio, que se traduce en esto. Aquí hay una despolarización con sodio, con su meseta con calcio y luego repolarización de potasio, pero le vamos a dar nombre. Eso se llama electrocardiograma. La particularidad del electrocardiograma, por ejemplo, es que empieza con las letras P, Q, R y S, porque Einthoven, cuando estaba describiendo por primera vez el primer electrocardiograma, los primeros 10 que tomó, dijo, deben haber ondas que anteceden a estas. Esta debe ser la mitad de las ondas. Entonces empieza por la mitad del abecedario. P, Q, R y S. Para la gran mala suerte de Einthoven, estas eran las únicas ondas que había. Pero Einthoven describe bastante bien, ¿no es verdad?, la actividad eléctrica de cada uno de estos complejos. La onda P, despolarización.
Entonces, se despolariza, se contrae y luego vuelve a su estado de relajación. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. ¿De qué estamos hablando pero aquí? ¿De qué estamos hablando? De las aurículas. De las aurículas. El complejo QRS, despolarización ventricular. Y aquí es donde entra la anatomía. Las aurículas se encuentran separados por el tabique C2. Pero los ventrículos están separados por el tabique muscular. Interventricular. Cuando ustedes están viendo el electrocardiograma, dice onda Q, inicio del potencial eléctrico. Cuando estamos hablando del inicio del potencial eléctrico, estamos hablando de este punto, el ápice del tabique muscular. Onda R y onda S. Para explicar la onda R y la onda S es como que estuviéramos viendo el corazón de este lado, de perfil. Quiere decir, ¿no es verdad? Aquí y aquí, que la contracción viaja de forma difusa. Onda R, despolarización de la cámara. Entonces, nosotros estamos viendo es como que se despolarice primero este segmento así, ¿no? Onda S, despolarización de la cámara posterior. Entonces no se está despolarizando todo al mismo tiempo, se va contrayendo de adelante hacia atrás el corazón. ¿Y por qué de adelante hacia atrás? Porque atrás está el esófago con el fondo de saco de Teiffel. ¿No ven dónde está? Y en la parte de adelante, ¿qué hay? Hay un espacio así vacío. El corazón se contrae de la parte más vacía hacia atrás. ¿Y qué es lo que genera? Un impulso para que se salga la sangre hacia el ventrículo. Y finalmente la onda T, repolarización ventricular. ¿Listo? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque nos lleva, ¿verdad?, a la colocación de los electrodos. Y ustedes van a tener esa práctica la subsiguiente semana. No se preocupen, les voy a mandar una lectura sobre colocación de electrodos, porque con esto yo sé que esto es insuficiente, no se preocupen. Entonces tenemos, ¿no es verdad?, primero dos bipolares. Tenemos dos bipolares y los unipolares. ¿Qué dice? Derivación 1, brazo derecho a brazo izquierdo. Brazo derecho a brazo izquierdo. Derivación 2, brazo derecho. Muy bien. Brazo derecho a pierna. Muy bien. Y finalmente, derivación 3, brazo izquierdo a. Perfecto. Esto, muchachos, en el centro, ¿saben qué tiene? Esto se llama triángulo de Einthoven. En el centro está la actividad cardíaca. Y por ejemplo, si yo coloco los electrodos, van a ver que mientras el electrodo más se acerque a la onda va a ser más grande. Mientras más se aleje el electrodo, la onda va a ser más negativa, pero va a estar presente. Lejos del índice, básicamente esto quiere decir, se los voy a explicar de la siguiente forma. Porque además esto es importante para que sepan por qué se llaman bipolares y todo lo demás. Los bipolares, entonces, como dice su nombre, tienen dos polos. Entonces, cuando yo coloco los electrodos bipolares, ¿no es verdad?, quiere decir que estoy colocando de un electrodo a otro electrodo, de un electrodo a otro electrodo. Son bipolares, de un electrodo a otro electrodo, de un electrodo a otro electrodo. Sin embargo, es verdad, corte tomográfico. Esto es un corte tomográfico algo así. Aquí está nuestro corazón y aquí está nuestra columna vertebral. ¿Se entiende esto? Unipolar, como estos, quiere decir que yo le coloco el electrodo y la onda desaparece en el espacio. No hay un electrodo que reciba el estímulo. Eso quiere decir. Los electrodos llevan por su nombre en inglés los electrodos unipolares, que se llaman augmented vector. Vector aumentado. AB.
Y cada vector aumentado tiene su nombre y su dirección. Augmented vector right, augmented vector left, augmented vector foot, pie izquierdo. Vector del brazo y vector del pie izquierdo. ABR, ABL, ABF. Y los últimos unipolares, no es verdad, de las extremidades. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estos, como dice aquí, se colocan en los espacios intercostales. Yo les voy a enviar un documento, no es verdad, antes de la práctica, en el que ustedes van a ver los colores de los electrodos. Y los colores de los electrodos van a llamarse B1, B2, B3, B4, B5. Los electrodos bipolares se van a colocar en las muñecas y en los tobillos, y todos los demás en el bucho. Y ustedes van a ver el electrocardiograma, pero después de que yo les haya enseñado. ¿Listo? Todo esto es muy importante, porque cada vector está evaluando una parte distinta del corazón. Por lo tanto, cada segmento del electrocardiograma está evaluando una parte distinta. Lateral, inferior, lateral, anteriores y septales. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo que está evaluando anterior, laterales, posteriores, y aquí en el centro, ¿no es verdad?, donde está el tabique muscular, septal, el septo interventricular. De ahí viene el nombre de septo. Entonces, ¿no es verdad?, si yo tengo aquí mi complejo de infarto, ¿dónde será el infarto? ¿Será un infarto lateral? En contraste, así aparece aquí el infarto, se ha vuelto un infarto anterior o septal. Pero no se preocupen por eso, les voy a explicar con más calma cuando sigamos avanzando. ¿Listo? Lo que ustedes están viendo aquí, no es por temas de tiempo, lo vamos a dejar acá. Es el sistema cardiolector, ¿no? Perdón, las características y diferencias, se las estoy dejando. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes ahora entonces? Deben ir a sus casas y leer las diferencias. Músculo esquelético, músculo cardíaco. Y aquí, fíjense el interés, qué interesante que es esta tabla. Potencial de membrana, eventos que llevan a la despolarización, potencial de acción, repolarización, hiperpolarización. Sensación flojera. Yo sé, algunos de ustedes deben decir, qué huevada que está en inglés, pero bueno, muchachos, yo cuando empecé a trabajar acá dije, ¿acá enseñan inglés? Sí, entonces listo. Listo, solucionado. Qué chulo. Preguntas hasta acá. De verdad.